Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pura vida, ¿todo bien? Bueno, ya vamos a arrancar con este último repaso de simulacros de Zapandíes, de Cívica. Ya es el último empujoncito, como se dice, ¿verdad? Para que ganen el examen. Recuerden que el examen es el día de mañana. Mañana, sábado 19 de octubre, a la 1 de la tarde es el examen. Y bueno, este repaso quedará grabado y demás para que ustedes lo observen en este ratito, hoy o mañana, en la mañana, ¿verdad? Es importante para que puedan ganar el examen. Entonces, vamos a arrancar y espero que sea importante el repaso que vamos a hacer. Dice la pregunta 1, lee las siguientes características: competencia ciudadana que posibilita el intercambio de comunicación con respeto y atención, requiere de la transmisión de argumentos dando la posibilidad de cambiar de opinión. Las características anteriores hacen referencia al concepto de no es participación, porque recuerden que la participación se da al momento de que nosotros vamos a votar. Yo les he dicho, la participación siempre relacionada con las elecciones, el proceso de elecciones. Negociación, una, dos, tres partes se ven beneficiadas al momento de llegar a un acuerdo, es una negociación. Consenso es cuando todos están completamente de acuerdo ante la toma de decisiones. Y la respuesta correcta en la 1, en la D, es el diálogo. Recuerden que el diálogo es esa conversación que se hace de manera respetuosa con los distintos grupos de las personas que estén reunidas y llevando a cargo alguna cuestión, alguna diligencia propia, donde deben de estar completamente de acuerdo. Entonces, eso es el diálogo, se lleva de una manera respetuosa, elementos importantes dentro de la comunicación. Entonces, en la 1, la respuesta correcta es la opción D. Vamos a la pregunta 2, que dice, de las siguientes características. Es importante acá leer primero la pregunta. ¿Con cuáles números de los anteriores se identifican dos características del gobierno estudiantil? Dice la 1, encargado de velar por la integridad de la comunidad estudiantil y de los derechos establecidos. Correcto, perfecto, muy bien. Esa es una opción, ¿sí? O sea, es la A o la B, C y D quedan descartadas. Dice la 2, órgano que representa a los estudiantes en la toma de decisiones y sobre asuntos de interés común. Por supuesto que el gobierno estudiantil toma esa representación, toma la batuta para representar a los estudiantes y llevarlos de la mejor forma a la toma de decisiones. Respuesta correcta a la opción A, 1 y 2. Dice la 3, organización política, es un partido, es un gobierno estudiantil, es una organización estudiantil y no es política, entonces no es opción, que comprende las instituciones autorizadas para formular y ejecutar políticas estudiantiles. Dice la 4, organiza las actividades que realizan los estudiantes y los órganos representativos para la ejecución y control de las elecciones. Estas actividades las puede organizar o las puede dar a conocer algún docente, mismos estudiantes, pero no precisamente el gobierno estudiantil. Es muy, o sea, nada que ver que lo realice el gobierno estudiantil, ¿verdad? Ellos prácticamente son las personas que ganan las elecciones. En la 2, la respuesta correcta es la opción A, 1 y 2. Vamos con la pregunta 3, que dice lo siguiente, lea las siguientes características. Vamos a ver, por acá me pasé un poquito, disculpen. Vamos con la 3. Dice la 3, de las siguientes características: es el desacuerdo con el pensamiento de la mayoría, generalmente no se pone en duda la legitimidad del sistema, lleva acciones como exhortar, persuadir, criticar y hacer presión. Y la respuesta correcta, la A, es el disenso. Recuerden que el disenso es cuando una persona está completamente en desacuerdo o no es, o no, o no es parte de lo que dice la mayoría, entonces se presenta en un gran desacuerdo. Eso es disenso. Mutismo, nada que ver, eso es un elemento de ciencias, nada que ver con cívica. Discusión, ¿verdad? Es ver de qué manera se plantea algún tipo de diálogo. Primero se llega a discutir, a conversar y demás. Y la deliberación, recuerden que es ver lo positivo y lo negativo, los pros y los contras de alguna determinada situación. Eso es la deliberación, ver, observar los pros y los contras, analizar lo positivo y lo negativo de cualquier situación o elemento importante dentro de la ciudadanía. ¿Sí? Y dice la preguntita número 4,
Y decimos que en la 3 la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la 4 que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto. Es el plan de trabajo que presentan los partidos políticos estudiantiles durante el proceso electoral y los lineamientos que dirigirán las elecciones de un posible gobierno. El texto anterior hace referencia, la comunidad estudiantil no, porque la comunidad estudiantil son todos los estudiantes. La asamblea de representantes son los presidentes de las directivas de cada sección. La campaña electoral estudiantil es la propaganda, las actividades que realizan para ganar votos. La respuesta correcta es la D, el programa de gobierno. Recuerden que el programa de gobierno son propuestas que van a implementar los candidatos a la presidencia del gobierno estudiantil por si llegan a ser presidente. ¿Okay? En la 4 la respuesta correcta es la opción D. Vamos con la 5 que dice, en Costa Rica, la rendición de cuentas es un requisito para la transparencia en la gestión política e institucional pública, la cual consiste en, aquí lo que nos menciona, o lo que hay que buscar o resaltar, es la importancia que tiene para Costa Rica la rendición de cuentas. Por ahí va más o menos la situación. Dice la A, prevenir los conflictos por el abuso del poder en la administración privada, no tiene nada que ver con prevenir ningún conflicto, ni mucho menos en la administración privada, es sobre la administración pública. Permitir el acceso al poder a los extranjeros para ocupar cargos administrativos, nada tiene que ver con la cuestión de extranjeros. La respuesta correcta es la C, obligar a los representantes a someterse a diferentes mecanismos para evitar la corrupción. ¿Queda claro? La 5 es la respuesta correcta de la opción C. La D dice, ampliar la normativa para destituir, a los funcionarios que cometan cualquier tipo de falta a su cargo. Esta cuestión de la rendición de cuentas no tiene nada que ver con destituir a ningún funcionario bajo ninguna circunstancia. La rendición de cuentas es un informe de labores prácticamente, ¿verdad? Es decir, qué ha hecho, qué ha pasado en el país dentro de su gobierno, dentro de su periodo administrativo. Ok, la 5, la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la 6 que dice lo siguiente. ¿Cuál es una función que le corresponde a los partidos políticos estudiantiles? La respuesta correcta es la A. Elegir al candidato idóneo que los representará en el proceso electoral. Cada partido político estudiantil a nivel interno eligen al candidato, a la persona, al joven o a la joven que los va a representar como posible presidente del gobierno estudiantil. Entonces, eso se hace, cada partido político lo hace a nivel interno. La C, la respuesta como lo mencioné de la A, dice la B, nombrar a los miembros de las directivas de sección de la institución. Eso lo realiza el profesor guía al inicio del curso lectivo. Es el docente, el profesor guía, el que realiza con una sección lo que es los miembros de las directivas. La C, elegir a la Asamblea de Representantes para el proceso electoral, no, porque ya la Asamblea de Representantes está elegida, está electa, ya se sabe quiénes son los presidentes de las directivas de cada sección. Y designar a los delegados del Tribunal Electoral Estudiantil, eso lo realizan los docentes. Entonces, los partidos políticos estudiantiles lo que hacen es elegir a la persona ideal para que ocupe candidato a un posible gobierno del comité ejecutivo o de la presidencia del gobierno estudiantil. Dice la 7, entonces la respuesta correcta a la 6, dice la 7, lea las siguientes características: protección y conservación del medio, reforestación de las cuencas hidrográficas, limpieza de las playas y los cauces de los ríos. Las características anteriores hacen referencia a la forma de participación de la persona joven en la comunidad, en el campo. No es político porque no habla nada de participar en algún proceso electoral, partido político. No es cultural porque no habla nada de tradiciones, costumbres, bailes típicos, folclóricos. La respuesta correcta a la opción C es ambiental. Y recreativo no, porque no habla nada de deportes, de ejercicios, ¿verdad? Cuestiones propiamente que generan recreación. En la 7 la respuesta correcta es la opción C, ambiental. Vamos con la pregunta número 8, que dice lo siguiente. Lea el siguiente caso. Fernando y otros amigos conformaron un grupo de bailes folclóricos en el colegio para realizar presentaciones en la comunidad donde vive. En el caso anterior hace referencia a una forma de participación de la persona joven para, entonces está un grupo de baile folclórico, dice la A, participar en proyectos que contribuyan al bienestar ambiental de la comunidad, no, porque no habla nada respecto al medio ambiente, es meramente baile folclóricos. La B, la respuesta correcta, fomentar los valores artísticos y rescatar las costumbres propias de las regiones. Eso es lo que se genera con los bailes folclóricos, ¿verdad? Un rescate de la cultura, de las cuestiones propiamente artísticas de cada lugar.
La C dice incentivar las actividades deportivas dentro de un marco sano y estable, no habla nada respecto al deporte. Y la D, realizar congresos con otras comunidades para fomentar las convivencias educativas, tampoco presenta elementos donde distintas comunidades educativas se vayan a enlazar en algún aspecto importante. La 8, la respuesta correcta, es la opción B. Vamos con la 9. Dice lo siguiente, lea las siguientes características. Siempre es importante leer abajo primero la pregunta. ¿Con cuáles números de los anteriores se identifican dos características de las asociaciones de desarrollo? Recuerden que las asociaciones de desarrollo buscan ayudar en lo más que se pueda a las comunidades. Por ahí va la cuestión con esta pregunta, ¿verdad? Plantear soluciones y alternativas viables en favor de las comunidades. Dice la 1, supervisar los procesos de planificación estructural en coordinación con los miembros de la municipalidad. No, nada tiene que ver una asociación de desarrollo con un proceso de planificación estructural. Para eso está la propia municipalidad o algunos de los ministerios, ¿verdad?, que tiene el país dentro de su sistema. Dice la 2, estimular la cooperación y participación de la población en el desarrollo de la comunidad, correcto, la 2 va, la 2 va. Dice la 3, realizar proyectos educativos y de formación con el desarrollo socioeconómico para el desarrollo socioeconómico y cultural, correcto, es muy importante tomar en cuenta que muchas comunidades promueven escuelas, centros de estudio, repasos, tutorías para que los jóvenes, los estudiantes de la comunidad puedan acceder a ellos, ¿verdad? Entonces dijimos que la respuesta correcta sería 2 y 3, opción C. Dice la 4, supervisar el presupuesto infraestructura de las clínicas de la comunidad. Nada tiene que ver con supervisar ningún presupuesto. Y en dado caso, si son de las clínicas, para eso están los EBAIS o el Ministerio de Salud o la propia clínica para que supervise ese presupuesto. La 9, la respuesta correcta es la opción C, 2 y 3. Vamos con la pregunta número 10, que dice lo siguiente. Lea las siguientes características. Es un mecanismo de consulta popular y ente decisor. Los ciudadanos convocados expresan sus opiniones a las autoridades respectivas. Se discuten problemas de tipo ambientales, plan regulador, fijación de tarifas, entre otros. Las características anteriores hacen referencia al mecanismo de participación ciudadana llamado asamblea comunal. No, porque una asamblea comunal es una reunión entre miembros de la comunidad. La respuesta correcta es la audiencia pública. Recuerden principalmente ahí el tercer puntito que dice, se discuten problemas de tipo ambientales, plan regulador, fijación de tarifas, ¿verdad?, de precios y demás. Eso es la audiencia pública. Plebiscito no, porque el plebiscito es a nivel municipal, local, y el plebiscito lo que se puede realizar o ejecutar es para destituir a un alcalde, quitarlo de su puesto, o bien aclarar temas territoriales de límites entre cantones y distritos y demás. Y el cabildo también es municipal, es a nivel local. Un cabildo puede ser abierto cuando participan regidor, alcalde, regidor, síndicos y concejales y el pueblo también. Ahí es cabildo abierto. Y cuando es cabildo cerrado, únicamente alcalde, regidores y alguno que otro de los síndicos. ¿Queda claro, chicos? En la 10 la respuesta correcta es la opción B. Opción B. Vamos con la preguntilla 11, que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto. Este mecanismo de participación representa una oportunidad democrática soberana para el pueblo. Constituye una consulta dirigida a la ciudadanía sobre un tema de interés local o nacional. Dicha consulta no incluye proyectos de ley sobre temas de derechos humanos, presupuestarios y seguridad, entre otros. El texto anterior hace referencia al mecanismo de participación llamado. No es cabildo, porque el cabildo no es nacional, el cabildo es únicamente local, y ahí nos dice de interés nacional o de interés local o nacional, y el cabildo nunca puede ser nacional, entonces queda descartado. Sufragio es voto, sufragio es sinónimo de voto, ahí no habla nada del voto. La respuesta correcta de la C es el referendo. El referendo puede modificar alguna ley o proyecto de ley, pero en materia de derechos humanos, en la cuestión de presupuestos y demás, no puede intervenir para que se puedan eliminar cualquier ley con respecto a estos temas. ¿Estamos? Entonces es el referendo. Y la de conciliación, nada que ver. La conciliación es cuando dos personas se ponen de acuerdo dentro de un conflicto, solitas, sin necesidad de un intermediario.
La 11, la respuesta correcta es la opción C, el referendo. Vamos con la 12. Dice lo siguiente. Es el conjunto de leyes, reglamentos y demás resoluciones de carácter obligatorio creado por el Estado para la organización del orden social. El texto anterior hace referencia, no es juramento, porque un juramento lo hacen cuando una persona se va a graduar, por ejemplo, cuando vas a representar al país, es un juramento, ¿verdad? Tengo la mano derecha, eso es nada que ver con lo que estamos analizando el texto. La B dice la justicia, no, porque la justicia más bien es el cumplimiento de ese conjunto de leyes. Eso es justicia. La respuesta correcta C es el derecho. Recuerden que el conjunto de leyes acá en Costa Rica se dominado ampliamente, o la constitución política siendo la más importante, a todo ese conjunto de leyes y demás se le llama derecho. Siempre que ustedes vean conjunto de leyes, el concepto va a ser el derecho. Y la D dice el respeto, no tiene nada que ver aquí hablar del respeto, cualidad que una persona se gana por alguna razón importante. No habla nada de eso. La 12, la respuesta correcta es la opción C. Dice la 13, la del siguiente esquema. Permite decidir llevar a cabo o no una acción. Es la forma de actuar de la persona, ya que le permite realizar sus potencialidades y metas. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? La respuesta correcta de la A nos está hablando de libertad, de la libertad. La forma de actuar de cualquier persona y nos permite realizar potencialidades y más. Es la libertad que tenemos para poder nosotros elegir un trabajo, la libertad de expresión que tenemos para transmitir lo que sentimos. Eso es el concepto de libertad. Equidad e igualdad son muy similares, ¿verdad, chicos? Son como, decir algo, son como sinónimos, nada que ver. Y solidaridad, recuerden que el valor de la solidaridad es dar sin recibir nada a cambio, es ayudar a las personas en condiciones difíciles. Eso es solidaridad. La 13, la respuesta correcta es la opción A. Nos está hablando de la libertad. Vamos con la número 14. Dice las siguientes características. Vamos a leer la pregunta. ¿Con cuál número de los anteriores se identifican dos de características de los derechos humanos? Dice el 1, son las libertades y facultades básicas de las personas por el mismo hecho de su naturaleza, correcto, la 1 va, esos son derechos humanos. Dice la 2, es el conjunto de leyes que regulan una determinada materia o conjunto de normativas de un país. No, eso más bien es el concepto de derecho, sin humanos, ¿verdad? Solamente únicamente del concepto de derecho, que lo acabamos de repasar. Cuando nos hablan de derechos humanos, ahí sí, son todo ese grupo de conjunto de leyes que buscan que nosotros como ciudadanos vivamos de la mejor manera. Ok, entonces esa hay que descartarla, la 2. La respuesta correcta en el ítem 14, perdón, es la opción B, 1 y 4. Vamos a leer la 4 para terminar de completar el esquema. O la pregunta, incluyen una serie de condiciones que las personas colectivos requieren para desarrollarse, correcto. Los derechos humanos buscan alternativas y proponer que nosotros nos vayamos desarrollando como personas propiamente. ¿Okay? Y la 3 dice, utiliza métodos para enfrentar los problemas mediante vías pacíficas y buscarle una solución. Los derechos humanos no buscan ningún tipo de enfrentamiento o problema, ¿verdad? La 14, la respuesta correcta es la opción B, 1 y 4. Vamos con la preguntilla 15 que dice, lea el siguiente texto. Es el conjunto de derechos civiles y políticos de carácter individual. Entre ellos se encuentra la libertad de transitar por el territorio costarricense. De acuerdo con los derechos humanos, ¿a cuál clasificación hace referencia el texto anterior? La opción correcta es la A, de primera generación, porque nos habla de carácter civil e individual. Eso es para una persona, eso es individual, eso es de primera generación. De segunda generación, si hubiese hablado de salud, de escuelas o alumnos, ¿verdad? Derecho a la educación, trabajo, todo eso es de segunda generación, lo que sea social. Tercera generación son los elementos que el Estado propone para que los ciudadanos vivamos de una manera más equitativa y mejor. Por ejemplo, derecho a la tecnología, derecho al ambiente sano, derecho a un ambiente libre de droga. Eso es parte de derechos humanos de tercera generación. Derecho a la información. Y de cuarta no existe, no entra en el examen, de una vez hay que eliminar.
Dice la preguntilla número 16, lea los siguientes derechos humanos. Dice la pregunta que con cuáles números de los anteriores se identifican dos derechos humanos de segunda generación. O sea, hay que buscar unos que sean de orden colectivo, ¿verdad? Dice la 1, la libertad de sindicalización no, porque toda libertad es derecho humano de primera generación, no están preguntando de segunda, esa queda descartada. Las opciones van a ser o la C o la D. Dice la 2, un nivel de vida que asegure la salud, correcto, la salud es a nivel social, la salud es de segunda generación. La 3 dice, a la condición humana de la sociedad tecnológica, por supuesto, nosotros como sociedad debemos de buscar de qué forma adaptarnos a la tecnología. El acceso a la tecnología es el que es de tercera generación. Estamos, pero que todas las personas podamos acceder a la tecnología viene siendo de segunda generación. Entonces, la respuesta correcta va a ser la opción C, 2 y 3. Dice la 4, a la protección superior de datos de carácter personal. Si son de carácter personal, quiere decir que son míos, únicamente individuales, sería de primera generación. En la 16, la respuesta correcta es la opción C, 2 y 3. Vamos con la preguntita número 17 que dice, es importante siempre leer un poco la pregunta, dice, ya el siguiente texto. Esta declaración consideraba las libertades de palabra, prensa y culto, donde todos los ciudadanos tienen derecho a la igualdad de trato en tribunales de justicia y procedimientos legales. El texto anterior hace referencia a los derechos humanos de primera generación con el objetivo de, aquí nos habla de cuáles son los objetivos principales de los derechos humanos de primera generación. Entonces vamos a ver ahí que nos aparece, dice la A, que es la respuesta correcta, garantizar las políticas para igualar los derechos entre mujeres y hombres. Es muy importante que tanto hombres como mujeres tengan a un mismo nivel los derechos para cada uno. Dice la B, tener una legislación novedosa que elimine la discriminación a nivel mundial. Chicos, ojalá se pudiera eliminar la discriminación a nivel mundial, pero es muy difícil, eso prácticamente es imposible que lo sea. La C dice, crear mecanismos políticos para oponerse a los conflictos armados. Nada que ver tampoco, ¿verdad? No tiene nada que ver los conflictos armados con esas cuestiones que estamos estudiando nosotros, principalmente referente a los derechos humanos, ¿verdad? No tiene nada que ver eso. Dice la C, crear conflictos de mecanismos armados, nada, no entra. Y la D, procurar la seguridad física y moral de los seres humanos. Si bien es cierto, es importante, ¿verdad? Tanto una seguridad física y mental, o salud física y mental, pero es aún más importante buscar que tanto hombres como mujeres, como lo menciona el texto, adquieran una igualdad, ¿verdad? Como tal, como debe ser. Por eso la respuesta correcta en la 17 es la opción A. Vamos con el 18, dice, ¿cuál es un derecho humano de tercera generación? La A dice, recibir educación, es de segunda generación. La seguridad social también es de segunda generación. La respuesta correcta es la C, al desarrollo sostenible, ese es de tercera generación. Y al trabajo en condiciones equitativas, también el derecho al trabajo es de segunda generación. Tercera generación, pregunta 18, opción C, el desarrollo sostenible. Vamos con la pregunta 19, dice, ya el siguiente texto. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, creada en el año 1789, estableció que las personas nacen y permanecen libres e iguales. De acuerdo con el texto anterior, se establece que la libertad de los ciudadanos no tiene límites. Por supuesto que sí tiene sí tiene límites, principalmente cuando se piensa en función de las demás personas, ¿verdad? Que usted no vaya a coartar la libertad de ellos por simplemente hacer usted lo que quiera. Entonces, también están las leyes que regulan nuestra libertad hasta cierto punto. Si usted no infringe la ley, si la infringe, pues tendrá sus consecuencias. La respuesta correcta la B, el único límite de la libertad es la libertad de las otras personas. Lo que yo les he dicho, chicos, la libertad termina cuando inicia la de las demás personas, ¿ok? O de alguna ley o alguna cuestión que nos vaya a nosotros a regular. ¿Okay? Entonces en la 19 la respuesta correcta es la opción B. Dice la C, que en materia de libertad las leyes darán prioridad a lo económico jamás. Las leyes no deben dar prioridad, las leyes son para todos. Y se podrá hacer excepción a la aplicación de la libertad de los inmigrantes. No, no. Todos tenemos derecho a esa libertad. Inmigrante o como sea.
La 19, respuesta correcta era la opción B. Vamos con la 20, que dice cuál es una obligación del Estado costarricense con respecto a la discriminación contra las mujeres. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿A qué está obligado para que esta discriminación contra las mujeres no las llegue a afectar tanto? Dice la A, ¿de dar prioridad a las mujeres para ocupar cargos en empresas privadas? No. Y en dado caso, no debe existir prioridad, debe ser igual para todos. Dice la B, crear instituciones educativas femeninas para formación profesional. Tampoco, para todos deben de ser. La opción correcta es la C, garantizar la igualdad de derechos en los campos político, económico, social y cultural. 20, respuesta correcta a la C. Y dice la D, exigir a los ministerios públicos a contratar en las plazas vacantes un 50% de personal femenino. Nada que ver. Eso más bien es algo ilógico que les plantean ahí, ¿verdad? Que no deben ni tan siquiera ustedes de marcar. La 20, la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la número 21, dice. Ley General de la Persona Joven. Busca garantizar un desarrollo integral de los jóvenes en edades entre los 12 y 18 años. Para lograr este fin, en el ámbito cultural se requiere, aunque no nos hablen fuertemente, el ámbito cultural, cuando nos dice ahí un desarrollo integral en el texto, esa parte de lo cultural, buscar la parte positiva, deportiva, la parte de recreación, elementos propios para un desarrollo humano sostenible. O sea, son varias cuestiones. Aunque al final dice cultural, pero eso engloba una cuestión más integral que cultural. La respuesta correcta es la A, de la recreación y el deporte necesarios para una vida sana y feliz. Queda claro, es muy importante que los jóvenes practiquen deporte, que se recreen, es importante porque los va a alejar de vicios y cuestiones negativas. La 21, la respuesta correcta la A. Dice la B, de la incorporación temprana de los jóvenes en el campo laboral. Tampoco ningún joven debe incorporarse a tempranas edades o en ningún momento al campo laboral mientras tenga los 12 y los 18 años, ¿verdad? Ya después sí puede entrar a buscar trabajo. La C dice del acceso al trabajo, la capacitación y la remuneración justa. Es que los jóvenes no deben de trabajar, por eso es que no entra esta como parte de una respuesta válida. Vea que dice 12 a 18, las personas no deben de trabajar. Yo sé que hay algunos que trabajan, pero no deberían de trabajar de 12 a 18. Entonces, no puede existir acceso al trabajo. Diferente si hubiese sido acceso a la educación, ahí sí hubiese sido más distinto. Y la D dice de la afiliación de los jóvenes en los partidos políticos. Y no, eso no tiene, eso nada más en el colegio durante el proceso electoral. O sea, es únicamente en ese periodo únicamente es en ese periodo de estancia, ¿verdad? La 21, la respuesta correcta de la opción A. Vamos con la 22, que dice lo siguiente. Dice, lea el siguiente texto. Entre las organizaciones para la protección de los derechos humanos a nivel internacional se encuentra la Corte Internacional de Justicia, a la que le corresponde emitir opiniones consultivas con respecto a cualquier cuestión jurídica. De acuerdo con el texto anterior, las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia tienen que ser, vean ahí donde dice que es para emitir opiniones consultivas, o sea, son consultas, opiniones, perspectivas que esta Corte de Derechos Humanos, Corte Internacional de Justicia, genera, ¿verdad? A nivel internacional para todos los países, ¿ok? Dice la A, adaptadas a las leyes de cada país. No, cada país adapta sus leyes a la forma en que ellos crean conveniente, ¿verdad? Pues, usted no puede adaptar las leyes de un país a otro. La B dice, de acatamiento obligatorio para los países miembros. Debería ser acatado por todos los países, no solo los países miembros. ¿Ok? Y acatamiento quiere decir que usted lo escucha y lo trata de implementar o lo implementa, mas no está por encima de las leyes. Por aquí. ¿Ok? La respuesta correcta es la C. Es un mecanismo legal de carácter consultivo para cada país. Recuerden, consultivo, de opinión, de diálogo. Eso es la Corte Internacional de Justicia. La D dice, aplicadas cuando las leyes de los países miembros lo crean conveniente. Las leyes deben de aplicarse siempre igual, en cualquier momento, no únicamente buscando conveniencia. Por esa razón, la respuesta correcta es la opción C. Es la opción C.
Vamos con la preguntita 23. Dice, el siguiente esquema, Sala Constitucional de Costa Rica. Mecanismos para la protección de los derechos humanos a nivel nacional. Dice, ¿con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? Dice la A, le corresponde velar por el buen funcionamiento de la administración pública. No, nada tiene que ver la Sala Constitucional con cuestiones de administración pública ni nada por el estilo. La B dice que las personas pueden realizar consultas cuando se les irrespeten sus deberes. Los deberes son obligaciones, entonces yo creo que nadie, ¿verdad?, busca defender deberes, sí, sí derechos, pero no deberes. La C dice, se encarga de divulgar los derechos de los habitantes en el territorio nacional, tampoco. La respuesta correcta, y recuerden chicos que cuando vean la Sala Constitucional, siempre debemos de buscar lo que habla de habeas corpus o recurso de amparo. Entonces la respuesta correcta es la D. Cualquier persona puede interponer un recurso de habeas corpus cuando se prive de su libertad. Esa es la respuesta correcta a esta pregunta número 23. Opción D. Vamos con la pregunta número 24 por ahora. Pregunta número 24. ¿Okay? Que dice lo siguiente. ¿Con cuáles números anteriores se identifican dos derechos humanos de primera generación establecidos en la Constitución Política de Costa Rica? Recordemos que los derechos humanos de primera generación son los individuales, son los que son de carácter individual, civiles también se le conocen, son únicamente para nosotros como personas, ¿verdad? Únicamente a nivel individual, para uno como ser humano, nada más. Ok, entonces vamos a buscar ahí esos propios elementos de primera generación. Dice la 1, la igualdad de derechos entre los cónyuges no, porque ya los cónyuges son dos, ya eso sería social, ya es un matrimonio, ya es una familia, no es para uno. Queda claro, eso es de segunda generación. Dice la 2, la vida de cualquier persona es inviolable, correcto, está muy bien. La 3 dice que toda persona tiene derecho a recibir información. Eso es un derecho humano de tercera generación, el derecho a la información. Y la 4, que también es correcta, los habitantes tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Fines lícitos son fines legales bajo la ley. Cualquier persona en el país se puede afiliar o tiene derecho a asociarse de manera lícita. Es mi libertad de asociación, ¿verdad? Y recuerden que las libertades son derechos humanos de primera generación. Por eso en la pregunta 24 la respuesta correcta es opción C, 2 y 4. Vamos con la preguntilla número 25 que dice lo siguiente. Lea el siguiente caso. Brígida y un grupo de compañeros del colegio decidieron unirse para ir a recolectar la basura que tiran las personas desde los automóviles y se depositan a la orilla de la carretera. De acuerdo con el caso anterior, el derecho humano establecido en la Constitución Política de Costa Rica que practicaron Brígida y sus compañeros es el de, y la respuesta correcta la, un ambiente sano. Queda claro, ¿verdad? Un ambiente sano. La B, la libertad de tránsito no, porque no están implementando cuestiones de libertad de ningún tipo, ni libertad de petición, ni igualdad ante la ley, porque no hablan de alguna inequidad o alguna cuestión donde no esté de manera igualitaria la aplicación de la ley. Por esa razón, la pregunta 25, la respuesta correcta es la opción A. Vamos con la 26, que dice, lea las siguientes características, con cuáles de los anteriores se identifican dos deberes de los patronos de acuerdo con los derechos humanos de segunda generación establecidos en la Constitución Política de Costa Rica. Entonces vamos a ver qué elementos importantes, ¿verdad? Hay que recordar, los deberes son las obligaciones del patrono. Dice la 1, pagar un salario justo por las labores realizadas, correcto, esa va muy bien. Dice la 2, abandonar el lugar de trabajo sin causa justificada. O sea, es que lo puede realizar, ¿verdad? Es un problema, pero tampoco un deber, esa cuestión, ¿verdad? No es un deber del patrono, pero lo puede realizar. Aparte, no está dentro de la Constitución Política de Costa Rica. Dice la 3, defender de manera pacífica los derechos laborales. Para eso están los sindicatos y los grupos de trabajadores, entonces no, el patrono no tiene que, o sea, no es un deber propiamente del patrono.
La 4 dice asegurar las condiciones apropiadas de higiene en el lugar de trabajo, correcto. Respuesta correcta es 1 y 4. El patrono está en la obligación de que todo esté en orden, con limpieza, higiene y todo para que se desarrolle el trabajo de la mejor manera. Por esa cuestión, en la 26, la respuesta correcta es la opción B, 1 y 4. Vamos con la 27, dice lo siguiente, el siguiente texto. La educación general básica es obligatoria en el sistema público, es gratuita y costeada por la nación. ¿A cuál generación hace referencia el derecho anterior de acuerdo con la clasificación de derechos humanos establecidos en la Constitución Política de Costa Rica? Y recuerden que el derecho a la educación es de segunda generación. En la 27, la respuesta correcta es la opción B. La A dice primera generación no, esos son los derechos individuales o civiles. Segunda generación es la respuesta correcta porque son sociales a nivel de un colectivo. Tercera generación son los que el Estado propone y promueve para que el país trabaje de una manera o los ciudadanos obtengan los derechos más importantes, como derecho a la información, derecho a la tecnología, derecho a la no discriminación, a la equidad de género. Todos esos son elementos de tercera generación. Y la opción de cuarta generación, eso no aplica para el examen. En la 27, la respuesta correcta es la opción B. Vamos con el número 28, dice lo siguiente. ¿Qué Manuel es un costarricense que aspira al desenvolvimiento total de sus capacidades y la de sus semejantes, para gozar de una vida digna, un ambiente de tranquilidad, democrático y en armonía con la naturaleza? De acuerdo con el caso anterior, ¿cuál es el derecho humano de tercera generación al que aspira Manolo? Dice la A la conciliación no, porque la conciliación es cuando dos personas por sí solas se ponen de acuerdo para terminar un conflicto, por ejemplo. Segregación no, porque la segregación tiene que ver con apartar a las personas dentro de un espacio específico importante o que no obtengan los beneficios que el Estado propone. La respuesta correcta es la C, al desarrollo sostenible, principalmente por las cuestiones del medio ambiente. ¿Okay? Y la D dice a la prosperidad material no, porque eso tiene que ver un poco con el trabajo, pero no es lo que él propone tampoco. La 28, la respuesta correcta es la opción C, al desarrollo sostenible. Vamos con la pregunta 29 que dice, ¿cuál es un desafío del Estado costarricense en relación con la vivencia de los derechos humanos de tipo colectivo? Entonces nos está hablando de uno de segunda generación. Dice la A, el rechazo espacial, nada que ver. Eso no tiene nada que ver. No tiene forma de cómo meterlo dentro de un derecho humano. La respuesta correcta es, la B, erradicación de la pobreza, tampoco. De todos modos, la erradicación de la pobreza viene siendo de tercera generación, no de segunda generación. Ahora sí, en la 29, la respuesta correcta, la opción C, al trabajo en condiciones equitativas. Recuerden que el trabajo es un derecho humano de segunda generación. Y la D dice, a la diversidad de las fuentes de información es un derecho humano de tercera generación. Por eso, en la pregunta 29, la respuesta correcta, la opción C, al trabajo en condiciones equitativas. Vamos con la pregunta 30, que dice lo siguiente, lea el siguiente texto. Anita sueña con una Costa Rica que no practique acciones que rechacen a quienes tienen un origen, nacionalidad, opinión y religión diferente a la suya. ¿Cuál es el derecho humano de tercera generación que anhela Anita? No es inequidad, porque más bien la inequidad es algo mucha pobreza y muy poca riqueza y mucha pobreza, más bien es algo negativo. Usted no va a anhelar que exista inequidad. ¿Queda claro? O sea, cuando las diferencias son muy marcadas. Solidaridad no es, porque recuerden que la solidaridad es dar sin recibir nada a cambio, es cooperar, es ayudar a las personas en alguna situación difícil. Eso es solidaridad. La igualdad de género, tampoco, porque no la cuestión es propiamente que sean de género, ¿verdad? Sí, hombre y mujer. Y la respuesta correcta es la opción D, a la no discriminación, ¿verdad? Porque donde dice acá que no practique acciones que rechacen, ¿verdad?, a quienes tienen un origen diferente, eso sería no discriminar, no apartar, que todos sean parte dentro de una Costa Rica como tal. 30, respuesta correcta es la opción D. Dice la 31, las siguientes características. A ver qué se plantea. Dice que
Ejercicio del poder por delegación de los responsables de tomar las decisiones en nombre de la comunidad política. La delegación del poder se realiza por medio de mecanismos electorales. Las características anteriores hacen referencia al concepto de no es autoridad, porque la autoridad es esa condición que tiene una persona o un grupo para poder dirigir al país, poder dirigir a ciertas personas, eso que ellos utilizan para que la gente, ¿verdad? Como decimos nosotros, haga caso. Entonces no habla nada de eso. La respuesta correcta es la B, representación. ¿Por qué? Al momento de que usted delega, que usted da a X persona la responsabilidad de que lo represente, ahí le está aplicando el concepto de representación. Vean qué sencillo. Por ejemplo, cuando se vota por Carlos Alvarado, por presidente, usted está delegando en Carlos la representación suya sobre el país, ¿verdad? Y la de todos prácticamente, ¿verdad? Para hacerlo más concreto, ¿verdad? Ok. Dice la C, igualdad política. Es aplicar la ley a todos por igual. Y la organización social, es muy amplio. La organización social tiene muchos elementos distintos, o sea, tiene pues, de organización social, puede ser deportiva, puede ser religiosa, puede ser organización social, cultural, entonces son muchos elementos, ¿verdad? 31, respuesta correcta es la opción B, la representación. ¿Okay? Ya vamos a continuar. Dice la preguntita, vamos por acá, la número 32, dice lo siguiente. El siguiente esquema influye en la toma de decisiones de forma directa o indirecta. Las sociedades democráticas aspiran al desarrollo de una ciudadanía activa y comprometida. ¿Con cuál opción se completa correctamente el esquema anterior? Dice la A, transparencia gubernamental, no, porque no habla nada como una cuestión de rendición de cuentas o algo por el estilo, ¿verdad? No es de eso. Nombramiento ciudadano, tampoco, no es cuestión de nombrar a ningún ciudadano. La respuesta correcta es participación ciudadana. Recuerden que yo les mencioné, importante, que la participación ciudadana tiene que ver con el proceso de toma de decisión de elecciones dentro de las sociedades democráticas y demás. ¿Ok? Principalmente donde dice la toma de decisiones, participación ciudadana, chicos, yo siempre les he dicho que lo relacionen con el voto. Y la responsabilidad social es muy amplia. Responsabilidad social son muchos elementos que puede tomar uno en consideración, ¿verdad? Continuamos. Vamos con la pregunta número 33. ¿Qué dice lo siguiente? Lea el siguiente texto. Es la forma de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona. La división de poderes es inexistente y se usa la coerción hacia quienes se opongan. El texto anterior hace referencia al concepto de, no es bueno, la respuesta correcta es autocracia, ¿verdad? Pero vean que autocracia es un concepto muy poco antiguo, ¿verdad? Que casi no se utiliza. El verdadero sería dictadura o autoritarismo, ¿verdad? Pero en dado caso, la respuesta A viene, la opción A viene manejándose con esa respuesta importante, ¿verdad? Para que lo tomen en consideración. Democracia es lo contrario, no entra, ¿verdad? Y lo que es plutocracia o aristocracia ni tan siquiera la hemos estudiado. Entonces, en la 33, la respuesta correcta es la opción A, aunque de alguna manera no nos calce con lo que hayamos visto en clase, pero es parte de la dictadura o el autoritarismo. 33, respuesta correcta, la opción A. Vamos con la 34, que dice que en el siglo V antes de Cristo, Pericles fue un filósofo, político y orador. Asumió la dirección del Estado ateniense y realizó grandes reformas. Una de ellas fue la... Y recuerden que este Pericles
propone mucho la cuestión de la democracia, ¿verdad? Yo siempre les he dicho esto relacionado con democracia y hay que buscar elementos que se hagan o que sean muy similares a la democracia. Dice la A, aprobación del Código de la Común de Leyes, nada que ver, no fue parte de Pericles. La respuesta correcta es la B, incorporación de la división de poderes en la organización política de Atenas. Recuerden que la división de poderes tiene mucho que ver con la democracia. Costa Rica, división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Esa división de poderes fue importante porque aumentó la democracia en la antigua Grecia. Dice la C, reafirmación de los derechos políticos de las clases privilegiadas atenienses. No, más bien hay derechos políticos para las clases en general en toda la antigua Grecia. La D dice eliminación de las prerrogativas judiciales y administrativas al Consejo de la Aristocracia. Todo el mundo no existía una aristocracia como tal, ¿verdad? Es algo que viene siendo posterior a esto de Pericles, ¿verdad? Mucho más años posteriores, ¿verdad? Ya que estamos en la antigua Grecia, como dice ahí, ¿verdad? La respuesta correcta es la opción B, en la 34. Vamos con la pregunta número 35, que dice lo siguiente. Lea el siguiente texto. Nuestra Constitución no copia leyes de los estados vecinos. Más bien somos patrón de referencia para los demás. Su gestión favorece a la pluralidad en lugar de preferir a unos pocos. El texto anterior hace referencia, vamos a ver ahí, a la política no, porque no habla nada de cuestiones de formas de gobierno ni nada por el estilo. Al ciudadano tampoco, porque no habla nada o no tiene ningún ejemplo propio de un ciudadano. La respuesta correcta es la C, a la democracia, principalmente donde dice favorece la pluralidad. Recuerden que la democracia favorece el pluralismo, la pluralidad, la diversidad de elementos dentro de un país. La respuesta correcta es la C en la 35 y la D dice el derecho público. Eso no tiene nada que ver con lo que hemos estado estudiando, muchísimo menos de esto de Pericles y la antigua Grecia, ¿verdad? Que yo les he dicho que lo relacionan mucho con la democracia. Vamos con la pregunta número 36. Preguntita 36. Vamos a ver por acá. Ya casi la acomodamos. Ahí tenemos la pregunta 36, que dice lo siguiente. De acuerdo con los números anteriores, se identifican dos características de la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Recuerden que esta cuestión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano principalmente son los derechos humanos de primera generación, los que hay que buscar, ¿verdad? Los derechos humanos de primera generación. Dice la 1, la igualdad es un principio fundamental y es un derecho natural, correcto. La 2, la 1A, dice la 2, todas las personas tienen derecho a la propiedad privada, la cual es inalienable, correcto. Respuesta correcta es A, 1 y 2. Inalienable quiere decir que son propios de nosotros, pero obviamente nuestra propiedad privada, nuestra privacidad es de cada uno, ¿verdad? Entonces la A, la respuesta, la 36, la respuesta a la 1 y 2. Dice la 3, la libertad es un derecho con que se nace y las distinciones entre las personas son de orden social. No, existen las distinciones económicas principalmente por cuestión de dinero, étnicas, si alguien tiene un color de piel distinto a otro, sus rasgos físicos son diferentes, no solamente social. La 4 dice la educación es un derecho fundamental, lo que pasa es que la educación es de segunda generación para mejorar las condiciones socioeconómicas de las personas. Bueno, muchas veces la educación puede ser para fortalecer el conocimiento y no la cuestión socioeconómica, ¿verdad? Porque usted puede estar muy bien económicamente, pero saca un curso de inglés y no es necesario, no precisamente es porque usted va a ganar más dinero, sino para una satisfacción personal. Entonces, la respuesta correcta en la 36 es la opción A, 1 y 2. Vamos con la pregunta 37 que dice, la de las siguientes características está ligado al tema del abstencionismo. Anteriormente se limitaba el ejercicio del sufragio. Crea espacios para que las personas manifiesten sus decisiones ante las autoridades. Las características anteriores hacen referencia a la declaración pública, no tiene nada que ver, porque la declaración pública, un ejemplo puede ser cuando el presidente habla y que propone o promulga alguna ley o establece alguna ley importante en el país, a eso se le puede conocer como una declaración también. Entonces no tiene nada que ver ahí esa cuestión. La respuesta correcta es la opción B. Hace referencia a lo que es más concreto la participación ciudadana, la participación popular. Recuerden que el abstencionismo es la gente que no va a votar y la participación popular
se relaciona mucho con ¿qué? Con ir a votar y ejercer el derecho al voto. Entonces, de ahí se saca y se deduce que es la respuesta correcta a la opción B. Luego dice formular la preferencia, no, porque eso simplemente es mencionar o especificar qué gusta a la persona. Y la representación jurídica, eso me suena como la función de un abogado, ¿verdad? De una persona que trabaja con la parte de leyes. Por eso la 37, la respuesta correcta a la opción B, la participación popular. Vamos con la pregunta 38 que dice, las personas cuando muestran sus gustos en el campo político, ideológico, musical, religioso, entre otros, forman parte de los derechos de la ciudadanía llamados segregación espacial. No, porque una segregación o segregación espacial es apartar a las personas de los beneficios que brinda el Estado o simplemente eliminarlos por, ¿verdad?, cuestiones importantes dentro de la sociedad. La B dice colaboración ciudadana. Es que usted puede colaborar de muchos sentidos, ¿verdad? El simple hecho de participar durante un proceso electoral, usted puede estar hasta participando y colaborando, entonces no va. La respuesta correcta es la C, manifestaciones públicas, porque usted está dando a conocer o está mencionando, se está manifestando con algún gusto propiamente, ¿verdad? Ya sea político, musical, religioso, en fin, los distintos gustos que tenemos, eso es una parte como una manifestación pública, ¿verdad? Que estamos mencionando. Y la igualdad de oportunidades es equiparar equiparar los elementos que el Estado brinda o beneficios y servicios, equipararlos para toda la población, que sea igual para el acceso a todas las personas. ¿Ok? Entonces la 38, la respuesta correcta es la opción C. Vamos con la 39 que dice en Costa Rica, los resultados hacen efectiva la representación dentro del sistema político democrático, que lo rige cuando ejercitan el derecho. El veto no, porque el veto es una cuestión que implementa únicamente el Poder Ejecutivo. El veto es cuando el presidente saca de la Asamblea Legislativa alguna ley o proyecto de ley. Eso es el veto. La respuesta correcta a la B es el sufragio, es el voto. Recuerden que el voto es súper importante para la representación, que por medio del voto, del sufragio, la persona que se elige como presidente gana las elecciones y queda como candidato o como presidente de la República representando al país. De asociación no tiene nada que ver esto con cuestiones de asociación bajo ningún elemento. Y derecho a la libertad de expresión tampoco, porque la libertad de expresión es hacer sentir lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver. La 39, la respuesta correcta es la opción B, al sufragio. Vamos con la pregunta 40 que dice, lea la siguiente lista de condiciones, con cuáles números anteriores se identifican dos condiciones básicas para la democracia costarricense. Dice la 1, elegibilidad para el servicio público correcto, súper importante para la democracia, que exista esa oportunidad de elegir a personas para presidente, para alcalde, para diputados y demás. Okay, la 1A, dice la 2, diversidad en las fuentes de información correcto para que exista un fundamento importante democrático. Todas las personas debemos de estar informadas, abierto, fuertemente, todo eso para que nosotros podamos ser parte de la ciudadanía activa y todo ese proceso de información. Entonces, respuesta correcta a la A, 1 y 2, voy a descartar la 3 y la 4. La 3 dice aspiraciones a la libertad sobre la determinación social. Ninguna libertad puede estar por encima de ninguna otra. Ahí donde dice sobre la determinación social, nada puede estar por encima de otro o sobre otra cosa. La 4 dice participación de los menores de edad en puestos públicos. No, los menores de edad no tienen derecho de acceder a algún puesto público. Entonces, para eso la ciudadanía, después de los 18 años, ya sí pueden ser partícipes, pero por el momento, menores de edad no pueden llegar ahí, ¿verdad? La respuesta correcta en la 40, la opción A, 1 y 2. Vamos con la pregunta 41 que dice, ya el siguiente texto, en Costa Rica se han creado mecanismos de consulta popular como el plebiscito, el referéndum, los cabildos y las audiencias públicas, entre otros, lo que permite hacer efectivo el principio democrático de, ¿con cuál opción se completa correctamente el espacio anterior? Equivalencia de trato no tiene nada que ver, porque eso tiene que ver con igualdad de trato. Aquí no están hablando de elementos de participación prácticamente, ¿verdad? No tiene nada que ver. Tampoco igualdad de oportunidades, porque recuerden que la igualdad de oportunidades es esa igualdad que se genera para que todas las personas puedan acceder a beneficios que el Estado propone o a una ciudadanía completamente activa, que todo sea en forma equitativa para todos. La respuesta correcta es la C, manifestación pública legal por medio de un plebiscito, de un referéndum, de un cabildo o alguna audiencia pública
el mismo sufragio, el mismo voto, usted se manifiesta de forma pública y de manera legal. Yo voy a votar y manifesté mi apoyo hacia ese candidato, me estoy manifestando de forma legal. Y la D dice fórmula de preferencia política, no tiene nada que ver. Fórmula de preferencia política, esto no tiene nada que ver con expresar la preferencia en algún aspecto. Entonces, nada que ver. 41, respuesta correcta, opción C. Vamos con la pregunta 4.2, que dice lo siguiente: en Costa Rica, por medio de los procesos electorales, se establece que el voto es universal y la A no es público. Público es que todo el mundo se dé cuenta, cuando yo tenga la papeleta en la mano y todo el mundo se dé cuenta por quién voté. La respuesta correcta, la B, es secreto. Recuerden, el voto es universal y secreto aquí en Costa Rica. Usted está en la cajita, usted en la papeleta, usted marca y deposita nuevamente. Secreto. Colateral no tiene nada que ver. Colateral es que afecte a dos personas, a dos grupos, a dos elementos. Y opcional no. Usted no puede decir, no, es que hoy, mañana, hoy es domingo, pero mañana voy. No. El voto no es opcional, el voto es obligatorio para todas las personas ciudadanas mayores de 18 años. ¿Ok? Entonces, en la 42, la respuesta correcta es la B, el voto es secreto. Vamos con la pregunta 43, que dice que la democracia, como forma de gobierno, da la opción a la ciudadanía a participar. No obstante, como forma de vida, debe superar algunas diferencias. Entre ellas, aquí habla de que hay alguna cuestión de la democracia que afecta, ¿verdad? Hay algo ahí que afecta un poquito y que hace que a fin de cuentas no sea una democracia como tal, ¿verdad? Hay algo que siempre afecta. Dice la A, reducir en un 25% los puestos de cargos políticos para los varones, ¿no? ¿Cómo usted va a reducir? Más bien, en la democracia siempre debe aumentar esa participación. Ojalá entre más hombres y más mujeres participen para que el país fortalezca el principio democrático. Dice la B, conceder la participación política a las personas menores de edad. No, nada que ver, eso no tiene que ver con una cuestión propiamente de la democracia, simplemente son menores de edad y no pueden participar de forma tan directa. La C dice, reducir la brecha que existe entre los partidos mayoritarios. Eso no es parte de un proceso democrático, o sea, están mayoritarios por sus elementos y no se puede cerrar esa brecha o reducirla. Y la respuesta correcta era D, disminuir el abstencionismo en los procesos electorales. Esa es la fisura, esa es la diferencia que existe en la democracia, por ejemplo, de Costa Rica con respecto al voto, que sí es cierto que gente va a votar, pero muchos no, lo que genera un gran abstencionismo, que lo que se quiere es que se busque disminuir y más gente vaya a votar, ¿verdad? La 43, la respuesta correcta es la opción D. Vamos con la 44, que dice lo siguiente: lea las siguientes características. ¿Con cuál de los anteriores se identifican dos condiciones básicas para la democracia en Costa Rica? Dice la A, libertad de expresión, correcto, debe de existir esa libertad de expresión, por supuesto. Dice la 2, elecciones libres e imparciales, también 1 y 2 son la respuesta correcta. Las elecciones deben de ser libres, sin ningún tipo de opresión, que la gente no sienta intimidada de por quién va a votar, e imparciales, que ninguno arranque con ventaja de los candidatos o partidos políticos, ¿verdad? Todos arrancan de cero. Por eso en la 44 la respuesta correcta es la 1 y 2. Dice la 3, la preparación técnica le corresponde al Estado. Está bien, no hay problema, pero no es básico para la democracia. ¿Okay? Es importante, pero no básico. Y el derecho a los seguros laborales para todas las personas también es un derecho importante, pero no es básico para que en realidad la democracia sea una condición importante en el país. ¿Ok? Por eso en la 44 la respuesta correcta es opción A, 1 y 2. Vamos con la preguntilla número 45, que dice lo siguiente. Roxana, Manuel y Ramón se reunieron para discutir de diversos temas culturales y económicos del país. El texto anterior hace referencia a la condición básica para la democracia llamado autonomía, no, porque autonomía más bien es ejecutar elementos y prácticas de forma individual. Autonomía tiene similitud con independencia, con apartarse. Igualdad de trato, nada que ver, porque aquí no habla nada de que alguien esté tratando distinto a otra persona. Autodeterminación quiere decir independencia de una forma en que usted es autosuficiente, que usted no necesita de nadie para poder tomar una decisión. Y vean que aquí hay 3 personas que se reúnen. La respuesta correcta en la 45 es la opción de la libertad de asociación, ¿verdad? Las personas se reúnen para tomar o discutir elementos sobre
la cultura y la parte económica del país. Entonces, ellos están que asociando. Se le llama libertad de asociación. La 45, la opción D es la respuesta correcta. ¿Okay? Vamos con la pregunta número 47. Oh, perdón, 46. Pregunta 46. ¿Qué dice lo siguiente? La pregunta 46. Dice, en Costa Rica, a los mecanismos utilizados por las diferentes autoridades políticas para definir los ámbitos sobre fiscalización recibe el nombre de control. De una vez se descartan B y D. Intermediación, nada que ver, y transparencia, eso tiene que ver como con rendición de cuentas, ¿verdad? Control político puede ser horizontal o vertical, nada más. Acá, como nos habla de instituciones o de autoridades, sería la opción A, control político horizontal. Recuerden que el control político horizontal está entre institución e institución o autoridades propiamente del país, ¿verdad? Y control político vertical es de los ciudadanos hacia las instituciones. Entonces no va, no nos habla nada de ciudadanos, nos habla de autoridades, mecanismos por las diferentes autoridades, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es la opción A, control político horizontal de institución a institución. Vamos con la pregunta 47, que dice lo siguiente, que ¿cuál es una de las características del Sistema Nacional de Evaluación del Ministerio de Planificación? Evaluación. Entonces, ¿qué es lo que busca? Evaluar, ¿verdad? Por ahí ya la respuesta la estoy mencionando casi. Dice la A, maximizar las funciones que cumplen las instituciones públicas en materia presupuestaria. Nada tiene que ver con los presupuestos. Para eso está la Contraloría General de la República, que se encarga de esos elementos presupuestarios y también de impuestos. La opción correcta, la B, evaluar la puesta en práctica de los proyectos de gestión de los ministerios. Eso mismo es. Ese ministerio evalúa, ¿verdad? Supervisa, controla, ¿verdad? Planifica hasta cierto punto algunos aspectos para ayudar el avance de proyectos en el país. Entonces la 47, la respuesta correcta es la B. Dice la C, ajustar las acciones gubernamentales a la estructura jurídica del sistema. Nada tiene que ver con la cuestión legal o jurídica, este ministerio. Y la D, establecer la responsabilidad legal a los representantes del poder político. Eso es más que todo como suena como a constitución política, más o menos. Nada tiene que ver este ministerio con ese elemento, ¿verdad? Por eso la 47, la respuesta correcta es la opción B. Vamos con la 48. Dice, ¿cuál número de los anteriores identifican dos entidades de control democrático horizontal en Costa Rica? Dice la 1, juntas de salud. No. Aquí no existen juntas de salud, nada que ver. Contraloría de Servicios tampoco. Contraloría de la República, Contraloría General de la República. La respuesta correcta es la opción D, 3 y 4, Defensoría del Consumidor y el Tribunal Supremo de Elecciones. Ambas instituciones son parte del control político democrático de Costa Rica. Por eso en la 48 la respuesta correcta es la opción D, 3 y 4. Vamos con la pregunta número 49. Pregunta 49. Dice lo siguiente, la 49. Lea el siguiente texto. Es la entidad encargada de analizar las acciones de los funcionarios públicos en asuntos que puedan lesionar la hacienda pública. El texto anterior hace referencia a una función que le corresponde a la. Recuerden que hacienda pública o hacienda tiene que ver con ¿qué? Con los impuestos, con la plata que ingresa al Estado. Dice la sala constitucional, nada que ver. Sala constitucional tiene que ver con recursos de habeas corpus, recursos de amparo, nada que ver con hacienda, en ningún tipo. Defensoría del Consumidor tampoco, ¿qué tiene que ver con Hacienda? La Defensoría del Consumidor, usted va porque compró un producto y no le funcionó y no quieren negociar con usted ahí en el lugar donde lo consiguió, lo compró. Contraloría General de la República, la respuesta correcta, perdón, esa es la respuesta correcta, Contraloría General de la República, porque la Contraloría General de la República, chicos, es la que se encarga de todos los elementos de Hacienda, presupuestos, impuestos y demás, de tenerlos con un control importante. Por esa razón, la pregunta, la 49, la respuesta correcta es la C, la Contraloría General de la República. Y la D dice, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, no tiene nada que ver porque la ARECEP
o esta institución, autoridad reguladora, los servicios públicos, tiene que ver más bien con cuestión de presupuestos, más bien que, más que todo, perdón, tarifas presupuestarias o tarifas dentro del servicio público, ¿verdad? Lo que tiene que ver el precio del bus, precio del taxi, de la luz, del agua, eso es, no tiene nada que ver con Hacienda, sino meramente con tarifas. Por eso la 49, la respuesta correcta es la opción C, Contraloría General de la República. Dice la 50, da las siguientes funciones. Nació como una dependencia del Ministerio de Justicia, actúa en defensa del patrimonio nacional, del medio ambiente, representa al Estado en los contratos, representa al Estado en los contratos que formalicen mediante escritura pública. Aquí habla de elementos como de defensa, representación, escritura pública, o sea, eso lo hace un abogado, y recuerden que hay una institución propiamente que es el abogado del Estado. Dice cuál es el nombre de la institución a la que le corresponden las funciones anteriores. Dice la 1, Defensoría de los Habitantes, nada tiene que ver con representar al Estado. B, Tribunal Ambiental Administrativo, no habla nada de medio ambiente. C, Comisión Nacional del Consumidor, se llama Defensoría del Consumidor. Y la respuesta correcta, recuerden que la institución que es el representante legal del Estado o el abogado, es la opción D, la Procuraduría General de la República. 50, respuesta correcta, opción D. Vamos con la pregunta número 51, ya casi estamos finalizando. Aquí esta cuestión, así la estamos dando por finalizar, que dice lo siguiente. 5.1. En Costa Rica, en el año 2004, se aprobó la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función de la administración pública, la cual fortalece el principio democrático. Acá donde habla, chicos, que el enriquecimiento ilícito quiere decir que usted está haciendo, se está enriqueciendo de manera ilegal. ¿Queda claro? O sea, que usted está desvinculando prácticamente la parte legítima, por así decirlo, ¿verdad? La respuesta correcta de la opción A, lo que se busca es fortalecer la parte legal, la legitimidad propiamente. Entonces, en la 51 la respuesta correcta es la A, enriquecimiento ilícito, o sea que no está con la parte de la legitimidad, que es la respuesta correcta. La rendición de cuentas, chicos, es un informe de labores prácticamente, entonces no tiene nada que ver con lo que dice acá. Libertad de comunicación es que las personas puedan comunicar, expresar lo que sienten. Y el de libre derecho a la expresión es muy similar que la libertad de expresión, y aquí no hablamos de nada de eso por ahora. ¿Ok? Respuesta correcta en la 51 es la opción A, la legitimidad. Vamos con la número 53 que dice, ¿con cuáles números anteriores se identifican dos características de las organizaciones no gubernamentales? ¿Okay? Como decir la Cruz Roja, UNICEF y todo ese tipo de organizaciones que lo que hacen es más bien proponer elementos importantes en favor de la ciudadanía, la sociedad y el pueblo en general. La A, entidad no mercantil sin fines de lucro, correcto, es sin fines de lucro, así mismo. ¿Okay? Entonces la 1 A. Dice la 2, se encarga de mejorar la producción y el acceso al crédito. No, nada tiene que ver con el acceso al crédito esta institución, estas organizaciones no gubernamentales, para nada. La 3 es la respuesta correcta, 1 y 3. Respuesta correcta la B, es de carácter privado con fines y objetivos humanitarios y sociales, como el caso de la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta en la 52 es la opción B, 1 y 3. Dice la 4, ente cuyo objetivo es solventar los problemas económicos de los trabajadores. Nada tiene que ver una ONG con las condiciones de los trabajadores. En el caso de Costa Rica, para eso está el Ministerio de Trabajo o alguna de las salas, la sala segunda, ¿verdad? O distintos elementos donde pueden ayudar a los trabajadores, pero no una ONG. Respuesta correcta en la 52 es la opción B, 1 y 3. Vamos con la pregunta número 53, que dice, vea el siguiente texto. En Costa Rica son organizaciones de intermediación, caracterizadas por ser agrupaciones democráticas que pueden estar integradas por trabajadores para el estudio, mejoramiento y protección de los intereses comunes. ¿Okay? El texto anterior hace referencia a, y la respuesta correcta, chicos, son los sindicatos. Recuerden que los sindicatos es el grupo de trabajadores que buscan ese mejoramiento, esa protección y los intereses en común propiamente de un grupo de trabajadores que están afiliados a un sindicato. ¿Queda claro? Por eso en la 53 la respuesta correcta es la A.
Recuerden que las cooperativas más que todo es una alianza entre patronos y trabajadores. Aquí habla meramente de, eh, perdón, la cooperativa más bien lo que busca es la justicia social, elementos a favor de un grupo de personas, busca el acceso al crédito, ayudar de manera general a distintos elementos en la sociedad, que no habla nada en este sentido. Aquí habla mucho del trabajo, ¿verdad? 53, el A, sindicatos, estoy descartando las otras opciones. La cámaras patronales no, porque esa está compuesta por patronos o empresarios. Y la D, asociaciones solidaristas, aquí es donde existe más que todo una ayuda, una asociación, una unión entre patronos y trabajadores en busca de beneficios o por lo menos una estabilidad para los trabajadores. ¿Ok? 53, respuesta correcta, la A, los sindicatos. Vamos con la 54 que dice, lea las siguientes características, representan los intereses y la legitimación del sistema político, promueven los valores democráticos de los ciudadanos y desempeñan funciones sociales e institucionales. Las características anteriores hacen referencia a, no son instituciones comunales, porque una institución comunal es una institución que esté dentro de una comunidad, nada que ver. Organizaciones sociales, hay infinidad de organizaciones sociales. Acá nos habla mucho de valores democráticos. Pues, es una organización cultural, nada tiene que ver con una cuestión de un valor propiamente de la democracia, sino más que todo tradicional, por ejemplo. Entonces, no es organización social. Si es una organización social de fines deportivos, ¿cómo era la democracia, verdad? La C dice instituciones privadas, ni una institución privada, es una empresa privada. La respuesta correcta es la de los partidos políticos, que son propiamente los que buscan promover esos valores democráticos, principalmente el derecho al voto. ¿Okay? 54, opción correcta es la opción D. Y cerramos ya este último ejercicio, esta última pregunta, repaso la 55, que dice en el siguiente texto, las personas deben ser informadas con amplios criterios y valores. Los fundamentos deben ser los idóneos para que utilicen este medio con prudencia y sabiduría. De acuerdo al texto anterior, se pueden establecer que, dice la A, el acceso a los medios de comunicación aseguran la sabiduría de los jóvenes, nada que ver. O sea, eso es únicamente, y dependiendo de la persona, lo que quiera estudiar, lo que quiera aprender y saber, pero no porque como medio de comunicación asegure esa cosa. La B dice, se tiene que impedir el acceso a los jóvenes a los medios de comunicación. No, a nadie se le puede impedir ese acceso a los medios de comunicación. Para nada. La C dice que los medios de comunicación son capaces de resolver todos los problemas que afectan a las personas. Ojalá si fuese tan sencillo, ¿verdad? De que resuelvan todos los problemas. La respuesta correcta es la D. Las personas que utilizan la información deben de hacer un uso adecuado de los medios de comunicación. Entonces, la respuesta correcta en la 55 es la opción D. ¿Estamos, chicos? Bueno, ya con esto prácticamente damos por finalizado el curso de Zapandi Cívica para noveno. Espero tengan muchos éxitos el día de mañana en el examen, que todo lo que vimos en clase, los repasos hayan funcionado. Tranquilidad, todo va a salir bien. Vamos a contestarlo de una forma muy efectiva, vamos muy capaces para eso. Y todo va a salir de la mejor manera. ¿Estamos, chicos? Muchas gracias por la atención prestada por todas estas semanas y éxitos en el día de mañana. Nos vemos, pura vida. Y ya saben, mañana bien tranquilitos que todo va a salir bien. Pura vida, un abrazo y muchos éxitos.